Sí, una casa en Renca posiblemente vinculada al secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya. Don Héctor Safi tiene los detalles. Héctor, ¿cómo te va? Francesco, Mónica, muy buenas tardes, gusto de saludarles y a nuestros televidentes. La verdad que es un avance de investigación muy sólido que realiza la Fiscalía y también la Brigada, la VIPE, antisecuestros de la Policía de Investigaciones relacionadas a este secuestro de altísima connotación. Estábamos hablando de una ex autoridad, el ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que fue secuestrado el pasado 26 de julio y liberado la madrugada del domingo 29, cuando fue liberado luego de un pago de 1.400.000 pesos. Todo esto dentro de diferentes instancias en las que hubo negociación, en la que hubo solicitud de rescate e incluso videos en los que el mismo exalcalde solicitaba ayuda, solicitaba que reunieran la suma de dinero que se les pedía para poder salir con vida de esta situación y, por cierto, todo lo que implica el vértigo ante la peligrosidad de esta grave instancia de estar secuestrado. Bueno, él resultó, entre comillas, ileso, claro, en términos generales. Igual fue asfixiado con una bufanda, según él mismo declara, quemado con algunos cigarrillos, pero son lesiones que no son de mayor gravedad. Pero todo está relacionado a este secuestro extorsivo por el cual hubo un pago de dinero y el cual está siendo investigado ya hace más de 3 semanas. Bueno, se allanaron domicilios anteriormente en la comuna de Quinta Normal, donde también ya se ha podido recoger evidencia, pero el punto más importante del día de hoy estuvo en la comuna de Renca, en calle Villarrica con pasaje Ovalle, donde encontraron lo que la policía indica, la casa de cautiverio, donde estuvo Gonzalo Montoya retenido y donde el video que todos vimos, donde él solicita ayuda, fue grabado en ese mismo lugar. Desde ahí es que la policía logra hacer un rastreo de toda la evidencia, luego de tener ya a un detenido que se detuvo en la comuna de Estación Central a los pocos días de ocurrido este hecho, y que también el seguimiento de los pórticos de las autopistas, también cámaras de seguridad, entre otros elementos probatorios, permitieron llegar justamente a esta casa. Una casa que lamentablemente no es el único lugar en el cual posiblemente estuvo el exalcalde, pero además no es la única persona que ha pasado por ahí, porque atención con lo que vamos a mencionar a continuación. Es una casa de cautiverio donde más víctimas han estado ahí retenidas, y de hecho hoy hubo aspectos que nos fueron sorprendiendo durante el reporteo, ya que estábamos en el lugar, estaba en desarrollo la irrupción de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en un momento llega una camioneta del Servicio Médico Legal. Eso fue lo que nos llamó inmediatamente la atención y no nos encajaba simplemente como una investigación, digamos, convencional. Es decir, llegar, buscar evidencia, porque se sumaba este nuevo elemento. La camioneta del Servicio Médico Legal es la encargada de trasladar, digamos, evidencia, cuerpos, en este caso, de personas que han fallecido de manera violenta, entiéndase, accidentes de tránsito, incluso todo lo que tiene que ver con homicidios. Todo esto pasa por el traslado y la cadena de custodia que realiza el Servicio Médico Legal para realizar los exámenes en, digamos, su edificio y sus instalaciones de la Comuna de Independencia. Por lo tanto, nos llamó mucho la atención que llegara esta camioneta, que habitualmente la vemos en otro tipo de circunstancias, a este operativo. Bueno, y ahí fuimos conociendo la razón. La Policía de Investigaciones encontró evidencia biológica que estaría vinculada a torturas y otros vejámenes en el lugar, y que, por cierto, pertenecen a otras víctimas que pasaron por el lugar, y son investigaciones que mantiene en estos momentos en curso la VIPE antisecuestros y también la Fiscalía. Es decir, esta casa es una casa de seguridad y cautiverio activa hasta esta mañana para estas bandas criminales, en particular para esta célula, esta facción del Tren de Aragua que estaba operando, u otra que podría disponer de este inmueble que está ubicado ahí en la comuna de Renca. En particular, recordemos que lo que se ha podido identificar dentro de la investigación en torno al secuestro del exalcalde Montoya es la célula Los Mapaches. Ellos estarían utilizando ese domicilio en la comuna de Renca. Domicilio que es un inmueble que está particionado, tiene una casa habitación por un lado y otra
que de bastante menor, digamos, son de material ligero, bastante roñoso en rigor el aspecto de esta casa, pero que era utilizada para el cautiverio de las víctimas. La otra tiene un aspecto más tradicional, de un inmueble de uso más regular, el que podríamos decir esta casa está utilizada. La otra parece más bien una media agua con condiciones bastante precarias, pero aún así este domicilio fue allanado y el laboratorio de criminalística, en la CRIM de la Policía de Investigaciones, desarrolló todo un rastreo de evidencia, fijación en este lugar para levantar justamente los vestigios de lo que han sido estos casos de secuestro. La verdad que estábamos muy impresionados y expectantes esta mañana al conocer y al ver la llegada de esta camioneta, que finalmente nos ratifica de que efectivamente lo que hizo la Policía de Investigaciones fue encontrar esta evidencia, el hallazgo de evidencia biológica vinculada a torturas. Luego, en este caso, se fija esta evidencia a través de medios fotográficos, se aísla y se sella para que sea trasladada, en este caso, por el Servicio Médico Legal hasta Independencia para realizar exámenes que van relacionados a temas de ADN, identificación en caso de que existan víctimas que hayan fallecido, o bien se pueda hacer el match entre víctimas que han sido liberadas y también esta evidencia biológica. Por lo tanto, en este caso es bastante, escabroso esta situación, Francesco, Mónica, de este hallazgo de esta casa de cautiverio. Sí, Héctor, te iba a decir que esto parece película de terror y son fenómenos que no estábamos acostumbrados como sociedad a ver, este tipo de lugares de tortura con restos biológicos. Dios mío, qué cosa más escabrosa. Justamente, lo hemos visto en otras ocasiones. Recordemos el caso icónico y emblemático de las casas de tortura en Rinconada de Maipú, donde hubo homicidios, donde hubo torturas y secuestros entre bandas rivales y también vinculadas al tema del narcotráfico, donde está esta estadística. Recordarás, Mónica, que hemos hablado extensamente del fenómeno de los secuestros y este informe que emanó la Fiscalía Nacional el 28 de julio, donde el porcentaje de secuestros extorsivos ha aumentado, pero también gran parte de este porcentaje de secuestros implica los ajustes de cuentas, las venganzas entre bandas criminales. Bueno, parte de ello fue lo que ocurrió en Maipú, en el sector de Rinconada de Maipú, donde estaban estas casas de tortura que fueron encontradas en este caso por Carabineros, la investigación que llevaba Carabineros respecto de esos casos. En en esta situación particular es la Policía de Investigaciones que hace este rastreo y encuentra otra casa de tortura. Bueno, nuestro equipo de reportaje también ha hecho una ruta importante de investigación respecto de los lugares que han sido utilizados para este delito que es tan violento, que vulnera tanto y que justamente se produce en estas instancias donde las personas son retenidas y que genera muchísimo temor, genera miedo esta situación de que personas particulares sean secuestradas y, por cierto, que puedan pasar por este proceso tan violento que son los golpes, los vejámenes, las torturas y que terminan, en este caso, con evidencia que es encontrada en los mismos lugares. Por lo tanto, es un hecho muy preocupante que se da en diferentes partes de la capital. Utilizan lugares que a veces parecen que no tienen ningún tipo de uso. Esta casa, la verdad, parecía más en desuso que un lugar habitado, lo pudimos ver. Habían colchones usados, mucho escombro, muebles, en mal estado, y por lo tanto daba la impresión de que era un lugar en abandono, pero no, reunía las características necesarias para que este grupo pudiera, en este caso, poder tener retenidas a las personas mientras realizaban las extorsiones y, en este caso, pudieran grabar el video que vimos ampliamente ese fin de semana del 29 de julio, respecto del exalcalde Montoya pidiendo ayuda y pidiendo que se reúna el monto de dinero para su rescate. Nosotros esta mañana conversamos con los vecinos, la verdad, muy renuentes a hablar con los medios de prensa, entendiendo que es una situación de suyo peligrosísima, preocupante, y por lo tanto poco y nada hablan, pero sí les llama mucho la atención que al frente de su casa o en las inmediaciones se hayan dado este tipo de delitos gravísimos. No solamente un
secuestro, que fue de alta connotación por la persona que había sido secuestrada, que era una ex autoridad comunal, sino que además otras personas que por una u otra razón, o por tema extorsivo o bien por un tema de violencia entre bandas, han sido secuestradas, retenidas, estuvieron cautivas, fueron torturadas y lamentablemente incluso hablando de mutilaciones. Eso es parte de lo que pudimos conocer esta mañana y que, bueno, escuchémoslos en voz de vecinos lo que nos decían esta mañana ahí en el lugar de los hechos. O sea, no sabíamos, para mí ha sido una sorpresa esto que acaba de suceder. Es una cuadra muy tranquila y no tenemos idea de lo que había sucedido, ningún conocimiento. Yo encuentro que este pasaje era súper tranquilo, pero hoy día me sorprendí. Sorpresa, sin duda. Estaban muy impresionados. Algunos vieron el despliegue de la Policía de Investigaciones, sin embargo no lo entendían. Héctor. Luego, con las transmisiones en vivo, claramente fueron entendiendo un poco más del contexto. Te oigo, Francesco. Te quería hacer una pregunta a propósito de que también hemos tenido tanto caso de secuestro, por supuesto, de alta connotación pública. En este en particular, a diferencia, por ejemplo, del empresario en Quilicura o de otros empresarios, por decirlo de alguna forma, estos últimos han sido emboscados. En el caso del exalcalde Montoya, él cae en una suerte de trampa, debido a la búsqueda de servicios sexuales o lo que tú quieras, pero es una especie de trampa, porque no solamente tiene que ver con el mismo servicio que él aspiraba a tener, esto según información policial, sino también porque finalmente es perseguido y después, una vez capturado, llevado hasta esta casa. Entonces, hay una diferencia, más allá de que sean casos terribles todos, que evidentemente nos puede servir también para el día de mañana, como han dicho varios fiscales, tomar ciertas decisiones sobre cómo uno se expone. ¿O no, Héctor? Justamente, de hecho el fiscal Héctor Barros lo decía, este tema de los servicios sexuales hoy tiene una veta que implica el riesgo de que ocurra un delito como este. De hecho, esto está completamente informado. Él iba a reunirse ahí en el sector de Nataniel, en el centro de Santiago, iba a tener una cita con más personas y es ahí donde fue justamente emboscado, le apuntan, lo retiene y de ahí eso pasa el jueves hasta el 29, digamos, día domingo 29 en la madrugada, que es liberado. Pero todo el tránsito entre que iba a realizar la cita, es emboscado, es retenido, secuestrado, se graba este video en esta casa de cautiverio en la comuna de Renca hasta que es liberado, implica toda una situación, primero del secuestro, la extorsión y también de algunos vejámenes. Aquí hay también golpes, hay quemaduras, hay torturas, pero todo vinculado a este esquema. En rigor es lo que algunas veces se habla, esto no fue tan express, pero es el hecho de, es la oportunidad de tener un objetivo, en este caso, digamos, una persona que puede ser secuestrada temporalmente para obtener el beneficio en rigor de lo que son justamente las tarjetas de crédito, lo que pueda tener en el banco, y otro es el estudio acucioso de una víctima a razón de su caudal económico y como sujeto de interés para una banda de secuestro extorsivo. Por lo tanto, son dos aspectos distintos de situaciones similares, pero son formas de operar que los bandas criminales utilizan y que se están dando, lo podemos ver. En menos de 3 semanas tenemos estos dos tipos de secuestros que se han dado. Primero, hablamos el 26 de julio, el secuestro del exalcalde Montoya bajo esta dinámica, una persona que concerta una cita y que justamente es emboscada y secuestrada, y en el caso del empresario de Quilicura, que estaba plenamente estudiado desde que salía de la casa, la hora que llegaba a su trabajo y, por cierto, todo lo que implicaba poder comunicarse con quienes son sus personas más cercanas. Por lo tanto, esta investigación habla, afortunadamente, de un trabajo muy prolijo y muy amplio que ha realizado la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para poder hacer una ruta. Hay personas que están identificadas detrás de este secuestro del exalcalde Montoya, pero que no han sido detenidas todavía. A uno de ellos ya se le posiciona fuera del país, otros se le está buscando. En este domicilio, en esta casa que fue allanada durante horas de la mañana, se detuvo a un hombre y una mujer como facilitadores. Se no están siendo sindicados ni imputados como
como autores de secuestro u otra situación vinculada al secuestro mismo, sino como facilitadores en el sentido de entregar todas las posibilidades para que en esa casa, en ese lugar y en ese inmueble se reunieran y finalmente fuese retenido y secuestrado el exalcalde Montoya. Por lo tanto, durante el transcurso de la tarde posiblemente, o bien el día de mañana, eso estamos averiguándolo, se va a realizar el control de detención donde vamos a saber literalmente cuál es el cargo que se les va a imputar. Les invito, Francesco, Mónica, para que revisemos otra situación que también tiene que ver con los secuestros y que habla también de un avance de investigación que venimos viendo desde el fin de semana y desde la semana pasada, en particular con el secuestro de este empresario de